A la cortina es el momento de nuestro ministro de Economía que, entre otras cosas, nos va a explicar si esta barrera de 1.500 pesos que ha pasado el dólar mayorista vino para quedarse. Sí, pero no solamente el dólar mayorista, sino también el minorista. El dólar minorista, el nuestro, alcanzó un nuevo máximo histórico de 1.530, impulsado por presiones de cobertura de fin de mes y vencimientos de deuda. El tipo de cambio mayorista cerró a 1.510 tras una suba de 11 pesos, superando el tope de 1.500 que el gobierno mantenía como referencia previa. ¿Se acuerdan que yo ayer había hablado de los 1.500? Como que el gobierno quería los 1.500. Sí. Bueno, me quedó viejo la columna de ayer. Así de simple. El Banco Central moderó su intervención para evitar un mayor atraso cambiario, cosa que me parece espectacular, mientras que el mercado proyecta un dólar mayorista de 1.848 para julio del 2027. El precio del dólar empezó la semana en alza. El minorista tocó un nuevo máximo histórico, como te decía recién, tocó los 1.530 para la venta al público y las tensiones de mayor demanda de divisas. Es que la cotización del billete estadounidense escaló 15 pesos el lunes para tocar su referencia nominal más alta en la historia y acumular en todo el mes un ascenso de un 1,3%, aunque todo en el 2026 avanza solamente un 3,4%. Es decir, el dólar sigue perdiendo con respecto a la inflación. La última vez que el tipo de cambio minorista había tocado un récord máximo fue el 24 de julio pasado, cuando había alcanzado los 1.520, y sobre todo el dato que rompió el estado de situación de las últimas semanas es que el precio del dólar mayorista se ubicó por encima de la cifra de referencia estipulada para este periodo por el gobierno, que era un tope de 1.500. Es decir, la referencia mayorista subió 11 pesos para cerrar en 1.510, el valor nominal más alto a nivel histórico. Igualmente es una corrección normal que incluso se mantiene por debajo de la inflación mensual, que está estimada en un 1,8 para todo agosto, por lo que no genera preocupación por el momento. Por lo pronto, el lunes el Banco Central compró poquito, compró apenas 11 millones para reforzar las reservas, un número acorde a la actual temporada de baja de la cosecha, donde las liquidaciones de divisas de exportaciones es baja. Igualmente las reservas brutas de la entidad monetaria son las más altas en los últimos años, a llegar a los 50.700 millones aproximadamente. Este incremento en las cotizaciones se sustentó en las presiones de cobertura de fin de mes y también por un vencimiento de deuda, ya que el gobierno intenta extender la fecha de vencimiento más allá de las elecciones del 2027, cosa que me parece muy arriesgado. Por ende, sirve la suba del tipo de cambio para que la cotización del dólar más alto impacte antes de las renovaciones. Es una corrección normal, ya que durante muchos días estuvo el tipo de cambio frenado, estabilizado. El tipo de cambio puede empezar a moverse un poquito más rápido y nosotros te lo venimos adelantando acá, que el dólar no iba a saltar. El dólar iba a pegar saltos, pero chiquititos, no abruptos, sino chiquititos, pero con tendencia alcista. Bueno, tengo otro tema, que no me corresponde a mí. Le corresponde a un abogado. Pero muchas veces a nosotros nos preguntan por este tema. Entonces vamos a hablar un poco del tema herencia. Herencia. El Código Civil y Comercial establece el orden para heredar sin testamento, priorizando descendiente, ascendientes y cónyuge. La porción legítima de la herencia protege a descendientes, ¿sí?, ascendientes y cónyuges en una mitad, limitando donaciones. Incluso con testamento, la ley impone límites para garantizar los derechos hereditarios y evitar la desprotección familiar. El Código Civil y Comercial
establece que quienes pueden heredar cuando una persona muere sin dejar testamento y determina qué parte de su patrimonio debe quedar protegida para determinados familiares, las reglas fijan el orden de los herederos, los derechos del cónyuge, la participación de los hijos y otros descendientes y los límites para realizar donaciones o disposiciones testamentarias. Las normas sobre sucesión, es decir, aquella en la que la herencia se distribuye de acuerdo con lo establecido por la ley, están contempladas en los artículos 24, 24 y 2443 del Código Civil y Comercial, y a continuación el régimen regula la porción legítima que establece qué parte de la herencia corresponde obligatoriamente a cada heredero. El artículo 24 establece que en las sucesiones los primeros llamados a heredar son los descendientes. Los ascendientes y el cónyuge supérstite. También pueden heredar los parientes colaterales hasta el 4º grado, según el orden previsto por la legislación. Cuando eso tiene que ser que no existen herederos. Si no existen más herederos, es decir, no existen ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado, los bienes pasan al Estado Nacional, Provincial o Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda. En principio, para determinar quiénes heredan, no importa cuál era el origen o la naturaleza de los bienes que forman parte del patrimonio del fallecido, salvo que exista una disposición legal específica que establezca una excepción. Los hijos heredan por derecho propio y en partes iguales. Por lo tanto, cuando una persona fallece y deja varios hijos, todos tienen la misma participación en la herencia. La situación cambia cuando intervienen nietos u otros descendientes. En estos casos puede aplicarse el denominado derecho de representación, mediante el cual determinados descendientes ocupan el lugar que habría correspondido a su ascendiente. ¿Esto cuándo es? ¿Cuándo se da esto? Esto se da cuando fallece una persona que tiene un hijo, pero el hijo fallece antes que la persona. Y esa persona que fallece ya tenía hijos, con lo cual tiene derechos. Los hijos del fallecido tienen los mismos derechos que los hijos reales de la persona que está falleciendo en este último momento. Entonces, no es un tema menor, ¿sí? Porque esto está pasando y pasa muy seguido en la calle. La representación funciona, entre otros supuestos, cuando el ascendente murió antes del causante, renunció a la herencia o fue declarado indigno para suceder. Por ejemplo, si una persona fallece y uno de los hijos había muerto anteriormente, los hijos de ese descendiente pueden ocupar su lugar. La distribución se realiza por ramas familiares. Los descendientes reciben en conjunto la parte que había correspondido al familiar representado y luego la dividen entre ellos. ¿Saben dónde pasa esto mucho, chicos? ¿Dónde? En Casa de Tierra. Mirá. En Casa de Tierra, acá en la oficina de la municipalidad, que van, que quieren escriturar y tienen unos despelotes familiares de aquellos. Entonces se ve mucho ese problema familiar, que no es un tema menor. En línea descendente, la representación no tiene límite de grados. Además, el código reconoce los mismos derechos hereditarios al adoptado también y a sus descendientes que a los hijos y descendientes por naturaleza o mediante técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, son todos hijos. Que quede claro, el adoptado es un hijo más. Si tuviste un hijo por inseminación artificial, es un hijo más. Cuando una persona muere sin dejar descendientes, la herencia corresponde a los ascendientes más próximos en grados, quienes la reciben en partes iguales. Los padres adoptivos también son considerados ascendientes a efectos sucesorios, aunque existen reglas particulares para la adopción simple.
¿Esto qué significa? Esto significa, ¿qué pasa si fallece un hijo? ¿Quién hereda? ¿Cónyuge, hijos? ¿Cónyuge, hijos y padre? Los padres tienen derecho. Ojo con esto, ¿eh? Que los padres tienen derecho también. ¿Sí? Habría que ver si hay hijos, no hay hijos, si tiene cónyuge, no tiene cónyuge, todo lo que quieras, pero los padres tienen derecho totalmente. Sí, es un tema interesante también para charlarlo con nuestro amigo Vicente Troncoso, ¿no? Sí, Que viene, por eso te digo. Yo en lo días va a estar con nosotros. Le podemos preguntar también, es ¿no? es un tema de abogado, no es un tema mío. Pero como me están haciendo muchas preguntas al respecto, ¿sí? Me llamó la atención, me lo puse a estudiar. Los adoptantes no heredan los bienes que el adoptado hubiera recibido gratuitamente de su familia de origen. A su vez, la familia de origen tampoco hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido gratuitamente de la familia adoptiva. La excepción se produce cuando, de aplicar esta regla, algunos bienes quedarían sin herederos. Respecto a los demás bienes, los adoptantes desplazan a los padres de origen. El cónyuge supérstite tiene derechos, que es el cónyuge que sigue vivo, derechos hereditarios específicos que varían según con qué familiares concurra. Si hereda junto con los descendientes, recibe una parte igual a la de un hijo sobre los bienes que integra la herencia. Sin embargo, existe una diferencia respecto de los bienes gananciales. Cuando el cónyuge concurre con los descendientes, no participa como heredero en la división de los bienes gananciales que correspondían al cónyuge fallecido. Su participación hereditaria se calcula sobre el resto del acervo que corresponda distribuir. Si concurre con ascendientes, el cónyuge recibe la mitad de la herencia. Si existen descendientes ni ascendentes, hereda la totalidad y desplaza a los parientes colaterales. ¿Esto qué significa? Una familia que se casó y no tuvo hijos. Fallece uno de los dos. ¿Quién hereda? Hereda todo el otro. Todo el otro. No que hereda la mitad, sino el 100%. Eso es lo que estoy queriendo decir. El código también contempla una situación particular que es el denominado matrimonio in extremis, donde el cónyuge no hereda cuando la persona fallece dentro de los 30 días celebrado el matrimonio. Esto yo no lo sabía, como consecuencia de una enfermedad existente al momento de casarse, conocida por el cónyuge y cuyo desenlace fatal era previsible. Esta exclusión no se aplica si el matrimonio había sido precedido por una unión convivencial. Es decir, vos te casás para heredar porque sabés que tengo cáncer, vamos a decir una cosa, cualquier cosa, ¿sí? Y me estoy muriendo. Entonces te casaste para heredar y fallezco dentro de los 30 días, no heredás nada. ¿Eso ya estaba en el código o lo incorporaron ahora? Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. ¿Sí? Yo esto no lo sabía, la verdad, no lo sabía. Además, el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de volver a convivir y una decisión judicial que implica el cese de la convivencia eliminan el derecho hereditario entre los cónyuges. Si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge, pueden heredar los parientes colaterales hasta el 4º grado, inclusive los familiares de grado más próximo desplaza a quienes se encuentran en grados más alejados. Dentro de este grupo, los hermanos, los descendientes, los hermanos tienen prioridad frente a otros parientes colaterales. Es decir, tu hermano te puede heredar a vos, Mario. Mirá vos, no sabía eso. Tranquilamente. Es decir, no vamos a poner ejemplo porque estoy matando gente. La ley también reconoce el derecho de representación para los descendientes de los hermanos hasta el 4º grado respecto a la persona fallecida.
Cuando concurren hermanos de doble vínculo con hermanos de vínculo unilateral, estos últimos reciben la mitad de lo que le corresponde a cada hermano bilateral. Si no existen herederos que acepten la herencia y el fallecido tampoco distribuyó todos sus bienes mediante legados, puede declararse la vacancia de la herencia. La declaración puede ser solicitada por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Una vez declarada, el juez debe designar un curador para administrar los bienes. El curador debe recibirlos mediante inventario, pagar las deudas y cumplir los legados, siempre con autorización judicial. Si no existe dinero suficiente, puede ser necesario tasar y vender bienes para afrontar esas obligaciones. Una vez terminada la liquidación, los bienes restantes son entregados al Estado que corresponda. Si posteriormente aparece una persona que sostiene tener derechos hereditarios, puede iniciar una acción de petición de herencia. En ese supuesto recibe los bienes en el estado que se encuentran y el Estado es considerado poseedor de buena fe. Cuando fallece un familiar y se abre una sucesión, los herederos tienen un derecho de opción. Pueden aceptar o renunciar a la herencia. No es obligatorio aceptar. Vos podés renunciar. No hay obligación de heredar, pero sí reglas muy claras que fija la ley para proteger a tercero y dar seguridad jurídica. La renuncia debe ser expresa, hacerse por escritura pública o por acta judicial digital que garantice la inalienabilidad del documento. No se pueden aceptar herencias futuras, solo las que ya están abiertas tras el fallecimiento. Aceptar es todo o nada. La ley no permite aceptar una parte. No puede decir, yo quiero heredar el auto y no la casa. No. No podés aceptar una parte y rechazar otra. La decisión se toma por el todo. La aceptación puede ser tácita. Si realizás actos que solo podrías hacer como heredero, por ejemplo, vender bienes de la sucesión, la ley entiende que se acepte. ¿Sí? Existe la aceptación forzada. Si un heredero oculta o se queda con bienes de la herencia, pierde el derecho a renunciar y asume responsabilidad ilimitada. Los acreedores del heredero pueden intervenir. Ojo, que cuando vos heredás, no estás heredando solamente los bienes que tenés. Estás heredando las deudas también que tenés. Y esto muy pocos lo saben. Muchos se piensan que con el solo hecho del fallecimiento se terminó todo. A veces sí, a veces no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, creo que haber puesto una semillita en este tema es para discutirlo, para seguirlo, ¿sí? Para seguir hablándolo. Sí, es un tema interesante. Y saber un poco más del tema, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento en esto. Yo me sorprendí. Después vienen las disputas, ¿viste? Claro. Después te sorprendés. Sí. Bueno, lo dijo nuestro ministro de Economía, 8 y 11. Ya está Fede, nuestro amigo de Cimerán. En un ratito charlamos con él. Dale. He pedido tanto a Dios